Se trata de uno de los libros más misteriosos de toda la historia. Los papas, el Vaticano, la Iglesia Católica reniega de su existencia y no lo incluye dentro del canon. Algo que sí hacen los cristianos ortodoxos de Etiopía y otros grupos cristianos que hay alrededor del mundo. Se trata nada más y nada menos que del libro de Enoc, en donde se habla de extraños seres, criaturas que descendieron a la tierra, luces que flotaban, luminarias sagradas, carros de fuego, nefilins, gigantes, demonios, supuestamente descritos por Enoc, el bisabuelo de Noé. Y en este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a conocer sus secretos, nos vamos a adentrar en el fabuloso mundo del libro de Enoc. Así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El diluvio universal, un mito que se encuentra en el 99% de las culturas del mundo, desde los grupos amazónicos, los que están por allá viviendo entre la selva, hasta los antiguos bereber de los desiertos, creen que hubo otro tiempo, otra humanidad, otro ciclo anterior al nuestro, y que vino un gran cataclismo, un apocalipsis, una lluvia eterna. Imagínese usted, todos los días lloviendo, todos los días. El cielo gris, el cielo oscuro, cargado de granizo, de rayos y de centellas. De eso hablan antiguos textos como los de Gilgamesh, un personaje que según la tradición era un ser gigante, imagínense, de casi 3 metros de altura, cuyas historias se narraban y se contaban en las antiguas ciudades de Uruk, en las antiguas ciudades de Babilonia, alrededor del Tigris y del Éufrates, allá donde nació la civilización. Y también se habla de un arca y de un diluvio, y de otra humanidad, de otra civilización anterior a la nuestra. Una sociedad en donde había distintos tipos de criaturas, algunas que vinieron de las estrellas, de otros mundos, porque los ángeles, los vigilantes, según esos textos, venían de otros lugares del cosmos. Muchos sacerdotes, cuando hablan de los ángeles, los arcángeles, los querubines, dicen que estos seres también son extraterrestres porque no están en nuestro plano, son seres interdimensionales. No sé ustedes qué piensan. El infierno es otro plano espiritual, otro plano dimensional, y también el cielo. Si los demonios llegan a nuestra realidad, a la tierra, al mundo de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres, entonces serían seres que viajan entre dimensiones. No lo digo yo, lo dicen varios teólogos, entre esos uno muy famoso que se llama Salvador Freixedo. Pero para hablar del libro de Enoc, para hablar de las extrañas criaturas y entidades, y para hablar de los extraños eventos que narran esos textos escritos desde hace milenios, tenemos una invitada muy especial. Nada más y nada menos que la periodista e investigadora Yarley García. Yarley, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban y a toda la gente que se conecta con los audios de Cruz Escribiente. Me encanta estar nuevamente aquí, sobre todo hablando de este tema tan interesante y de este personaje tan enigmático de las religiones del libro, que es Enoc. A usted, Yarley, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente para hablar del libro de Enoc, este libro antiquísimo que para muchos habla de la historia prohibida, de lo que había antes del diluvio, de los Nefilim, de los gigantes, de los ángeles caídos, de las luminarias celestiales, del mundo onírico y de las profecías, de la profecía de los 1000 años del Mesías. Pero no me quiero adelantar, no quiero adelantarme con los temas que vamos a tratar a continuación. Por eso le pido a Yarley que nos cuente a todos, aquí a todos, qué es el libro de Enoc, de dónde viene, por qué es tan controvertido, por qué es tan perseguido, fue incluso censurado en muchas culturas. ¿Quién lo escribió? ¿En qué idioma se escribió? ¿Cómo llegó a nosotros? Quiero que nos cuente todo. ¿Qué es el libro de Enoc, Yarley García?
El libro de Enoch es un libro bien especial, pero es deuterocanónico. No se encuentra en el canon de la construcción de lo que hoy conocemos como la Biblia, que fue hecha en el Concilio de Nicea. No se encuentra ahí, pero si uno se pone a leer al apóstol San Pedro y se pone a leer, por ejemplo, a Judas, se da cuenta que ellos hacen como unas citas de este libro. Parece que este libro sí era aceptado y reconocido por los primeros cristianos, quienes tenían muy clara esta historia de los Nefilim, esta historia de estos ángeles que están en prisiones eternas hasta el final de los tiempos. Y ¿quién era Enoch? Enoch es un personaje muy, muy particular de la tradición judío-cristiana porque es un hombre que no vio la muerte. Dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Entonces es una de las personas que no ve la muerte junto con el profeta Elías. Pero además, si uno se va a la Cábala, al Zohar, más exactamente, que es un libro de la tradición mística judía, se da cuenta que este Enoch se va con Dios y se vuelve el ángel Metatrón, que es un ángel muy importante dentro de las jerarquías angelicales que uno puede encontrar en la Cábala. El libro de Enoch está repleto de bestias, de monstruos, de criaturas. El libro de Enoch está lleno de seres que para muchos son de leyenda, imaginarios, y para otros hicieron parte de otra humanidad, de otro mundo que vive aquí con nosotros. Y es que la Tierra, nuestro planeta, sí ha tenido otros momentos. Aquí existieron dinosaurios, bestias gigantescas. Junto con los seres humanos, junto con nuestros ancestros, vivieron criaturas masivas, la megafauna. En América habían unos seres llamados los megaterios, unos osos perezosos de casi 3 metros de altura. Imagínese usted encontrarse un oso perezoso, pues nuestros tatarabuelos se los comieron, los cazaron. En el sur, en Argentina, existían unos seres llamados milodontes, que parecían vacas pero eran perezosos, y también habían gliptodontes, una especie de armadillo gigante que tenían el caparazón en forma de bola y la cola llena de espinas con las que atacaban a sus enemigos. Esos seres existieron y tenían el tamaño de automóviles, y tenemos sus huesos y tenemos pruebas de que estuvieron aquí. ¿Qué más habría? ¿Qué más seres convivieron con nuestros ancestros durante milenios? ¿Y por qué desaparecieron? ¿Qué les pasó? ¿Por qué se extinguieron? ¿Por qué no podemos tener un milodonte? ¿Por qué no podemos tener un megaterio en una finca? ¿Por qué no podemos tener un mamut? Imagínese usted que todavía existieran los mamuts, elefantes gigantes repletos de lanas. Bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. El libro de Enoch nos habla de extrañas criaturas y de un mundo perdido, de un mundo devastado por los cataclismos que fueron enviados desde las estrellas. ¿Qué profecías, Yarley? ¿Qué extrañas profecías? ¿Qué extraños textos e invocaciones contiene el libro de Enoch? Porque durante mucho tiempo los cabalistas judíos, aquellos sabios griegos, decían que allí entre las letras de ese texto habían hechizos, y más que hechizos, habían verbos que servían para cambiar la realidad, para invocar, para transformar. Y otros, antiguos sabios y exégetas de los monasterios coptos y de los monasterios, dicen que en el libro de Enoch hay profecías apocalípticas de lo que viene, de lo que va a suceder. ¿Qué contiene el libro de Enoch en ese sentido, Yarley? En el relato de Enoch nosotros vamos a encontrar toda la carne que estábamos esperando de ese párrafo de la Biblia, como les estaba contando. Enoch nos hace una narración con muchísimos detalles
de qué fue lo que pasó, pero antes de entrar en esos detalles, quisiera retomar el libro del Zohar, donde los ángeles son un poco duros con los seres humanos y cuando están interactuando con la divinidad les dice, no sean tan duros porque ustedes van a renegar de su naturaleza, van a renegar de ser ángeles y se van a casar con las mujeres de los hombres. Y su condena va a ser mucho mayor que la de los seres humanos. Es ahí donde también empieza a contar lo que pasa con Enoch y cómo se vuelve Metatrón. Ya volviendo a este libro, cuando Enoch es llevado a este cielo o a este lugar que él nos empieza a describir y que claramente no es la tierra, nos empieza a contar que los ángeles están por jerarquías y que estos ángeles que mandaron a vigilar la tierra tenía cada uno como su especialidad. Por ejemplo, Azazel era el que sabía todo de las armas, de la guerra, de cómo bruñir bronce, cómo trabajar el oro, la plata y cómo idear todos los temas de la guerra. Habían otros ángeles que sabían leer las estrellas, los cambios de la luna, los cambios del sol, cómo labrar la tierra, sobre brujería, sobre hechicería, sobre la vanidad, sobre cómo crear joyas, cómo hacer abortos. Y estos ángeles empiezan a ver que las mujeres son muy bonitas, empiezan a querer meterse con las mujeres y entre todos hacen un pacto en el monte Hermón, que bíblicamente tiene una simbología muy particular dentro del Pentateuco. Entonces, mucho más atrás, en el monte Hermón, estos ángeles hacen un pacto de que o todos van a meter en el problema o ninguno. Entonces dicen, vamos a hacer un pacto de que todos vamos a tomar mujeres y si no, vamos a hacer anatema. O sea, como que si alguno se corre este pacto va a ser maldito. Y efectivamente empiezan a estar con las mujeres y empiezan a contarles a ellas muchos secretos. Estas mujeres empiezan a dar a luz y a amamantar gigantes y estos gigantes empiezan a adueñar de la tierra. Estos gigantes empiezan a ser educados en conocimientos que no tenían los seres humanos, entonces claramente empiezan a tener todo el poder en la tierra y cuando los seres humanos ya como esclavos de los gigantes no pueden abastecerlos, empiezan a matarlos, a comérselos. Dice que inclusive comían carne humana y bebían sangre, que beber sangre pues en la tradición judeocristiana es pecado. Y estas almas de estos justos, de estos seres humanos, empiezan a clamar a los ángeles y el arcángel Miguel empieza a escuchar estas súplicas. El libro de Enoch está repleto de versículos, está repleto de frases que para muchos no tienen sentido en la actualidad, porque describen la existencia de unos seres llamados los vigilantes, unos seres que fueron enviados por el Creador, por Dios, por Alá, si usted es musulmán, y que llegaron aquí a la tierra y que se mezclaron con los seres humanos, se enamoraron y tuvieron hijos, descendencia, crías, si quieren decir así, seres extraños, gigantes, poderosos, que muchos van a llamar Nefilim, que son una especie de híbridos, como cuando un caballo monta una burra y nace una mula. También hay un montón de seres híbridos en la naturaleza. Tal vez nuestros ancestros los veían y decían, bueno, tal vez los seres humanos se pueden mezclar con seres cósmicos de las estrellas o con otras creaciones dentro de todas estas tradiciones de leyenda, que no afirmo yo, que están allí entre los textos que son teológicos. Y en fin, tenemos por ejemplo en la actualidad que los osos grizzly se pueden mezclar con los osos polares y nacen unos seres llamados los grolares. Y hay osos grolares entre los bosques de Alaska. Imaginen ustedes esos pinos y llegan unos osos grandes que son mitad oso polar, mitad oso grizzly. Pues bien, en el pasado, en la noche de los tiempos, según estas escrituras, a veces incunables, estos seres, los Nefilim, eran eso, una mezcla entre entidades cósmicas, entidades astrales, entidades que provenían de otras esferas y que se mezclaron con los humanos. Y también en ese libro, en el libro de Enoch, se habla de los ángeles caídos.
de estas entidades luminosas, poderosas, que no tienen de alguna manera libre albedrío, que hacen lo que les dice Dios, solo lo que les dice Dios, que se rebelaron en algún momento y hubo una guerra en el cielo, una guerra en ese otro plano en donde está esa energía creadora que se puede llamar Yahvé o que se puede llamar Jehová. Y en esa guerra terrible, entonces, las huestes de ángeles, que eran cantidades y cantidades y cantidades de guerreros, perdieron. Dios ganó. Dios y sus arcángeles, Miguel, Rafael, lucharon contra otros poderosos e inteligentes que tienen una gran cantidad de nombres, que estaban dirigidos nada más y nada menos por lo que llamaríamos nosotros el demonio, Luzbel, que fue arrojado a los infiernos. En el libro de Enoc también se habla de esos ángeles caídos, de esos seres desgraciados, esos seres exiliados de la gracia de Dios, que terminaron viviendo en avernos, en territorios en donde se tortura y a donde, según muchas tradiciones, llegan las almas de los injustos, de los impíos, de los malvados. Pero no me quiero adelantar y le quiero preguntar a Yarley. Yarley, es que me estoy extendiendo mucho, discúlpeme, y usted es la invitada, y me emociona un poco este libro de Enoc, no sé los que nos escuchan qué piensan, pero bueno, Yarley, ¿quiénes son esos ángeles caídos? ¿Cómo se revelan en el libro de Enoc? ¿Cuál es su interacción con la humanidad? Entonces también nos cuentan, ¿no?, que hay una conversación entre los ángeles, digamos, más importantes en jerarquía del cielo, que son Miguel, Uriel, Gabriel y Rafael, y ellos deciden hablar con la divinidad y contarle pues todo lo que está pasando, como estos ángeles pues perdieron toda su dignidad y se metieron con las hijas de los hombres y toda la debacle que se formó porque al tener ellos estos conocimientos pues la humanidad se volvió vanidosa, se corrompió mucho, pero además era esclava y pues era torturada por los gigantes que claramente no lograban ser totalmente complacidos en todos sus lujos y placeres por los seres humanos. Estamos hablando, como se ha podido ver en documentales, pues de seres pues increíblemente grandes algunos. ¿Y qué pasó entonces? La divinidad decide varias cosas. La primera pues decide enviar el diluvio para que en el diluvio se mueran los nefilims, los gigantes de la tierra, pero pues que se mueran también con toda la humanidad salvo Noé. Y también decide que estos ángeles van a ser confinados en prisiones eternas. El papel de Enoc se vuelve muy interesante ahí porque no se sabe muy bien o no sé cómo uno podría entender esas transiciones de tiempo de lo que le están contando los ángeles con esa visión. Hay gente que dice que esas divisiones del libro de Enoc no todas las pudo haber escrito Enoc, o parece que no todas fueran en el mismo tiempo, no todas parecen la misma voz, pero en todo caso Enoc, que empieza a escribir todo lo que escucha y todo lo que ve, entonces es como Esteban, un escribiente. Este escribiente se va a hablar con los ángeles y los ángeles llorando porque dentro del castigo se les prohíbe hablar con la divinidad, ya no se pueden justificar, ya perdieron como todo ese contacto. Entonces Enoc habla con ellos y ellos le remiten como una petición. Enoc, que es escribiente, escribe esta petición y la lleva delante del trono del Altísimo y el Altísimo le dice: mira, no los perdono jamás, no los perdono, ellos van a estar en prisiones eternas hasta el día que se juzgue también a la humanidad. Ese día voy a juzgar a Azazel y a todo el mundo, me arrepiento de lo que hice con la humanidad, de haberla arrasado totalmente, voy a poner el arco iris como muestra de que nunca más va a volver a pasar eso, sino que los voy a juzgar directamente a ellos. Los ovnis y sus extraños tripulantes. A lo largo y a lo ancho de la historia, los seres humanos hemos visto cosas extrañas sobre los cielos.
Durante el siglo XIX hubo epidemias, oleadas mejor, de avistamientos de barcos flotantes, porque eso era lo que ellos pensaban que veían, barcos que surcaban el cielo. Y hay casos increíbles. En este podcast más adelante vamos a hacer unos especiales sobre estos casos del siglo XIX. Durante los años 80 la gente veía platillos voladores y veía seres que descendían de allí. Y también hoy en día las fuerzas aéreas del mundo graban y fotografían extraños objetos que todavía no sabemos qué son. Ya no los llaman ni ovni sino UAP. En el pasado existieron manifestaciones muy extrañas, como la estrella de Belén, esa luz que guió a 3 sabios de Oriente al lugar en donde nació Jesús de Nazaret. Y además, aquí hay una cosa muy interesante, algunos evangelios apócrifos, como el evangelio de la infancia de Jesús, cuentan que vino una luz súper fuerte y que allí se materializó el niño. Eso hoy en día sería ciencia ficción, esos serían los ovnis. En el libro de Enoc se habla de extrañas luminarias que hay en el cielo, bolas de fuego, grandes esferas. Se habla de seres inteligentes que cruzan el firmamento, que atraviesan las nubes. Se habla de carros de fuego que raptan y se llevan a las personas. Para entender estas alegorías tenemos que remontarnos a la historia oficial, a Mesopotamia. Allí varios arqueólogos durante cantidad de años han excavado los suelos de las ciudades milenarias que estaban allí, las primeras ciudades de la humanidad, y encontraron las primeras ruedas. Encontraron ese instrumento que cambió la historia, porque con las ruedas hicieron los primeros carruajes, con las primeras ruedas se hicieron las primeras fábricas artesanales de alfarería, con esos tornos que se construyeron. En Eslovenia, allá en Europa, en una zona llamada Ljubljana, se encontró una rueda que data de hace 3200 años. Y es que con las ruedas, nuestros ancestros pudieron por fin construir carruajes jalados o alados mejor por animales de tiro, animales que fueron domesticados lentamente, bueyes, búfalos, asnos, yaks. La rueda cambió el mundo porque ahora podían llevar comida y otros elementos y mercancías a territorios lejanos mucho más rápido y eficientemente. La rueda les permitió construir palacios, casas. La rueda les permitió crear poleas para subir estructuras complejas. Una tecnología que hoy parece simple y sencilla, pero que transformó el mundo y permitió el desarrollo de la humanidad. Y lo que dice el libro de Enoc es que veía carros de fuego sobre el cielo, como esos que jalaban los toros, esos que jalaban los bueyes, pero ahí en el cielo brillaban con luces intensas. Es lo más parecido a un ovni, al fenómeno ovni. No sé qué piensa usted, Yarley García, me gustaría preguntarle sobre eso. ¿Qué relación tienen estos carros de fuego, estas estructuras extrañas que flotan sobre el firmamento, que raptan a las personas, con el fenómeno ovni? No sé si es una pregunta muy demente, pero ¿hay alguna relación? ¿Podríamos decir que hay algo de lo que llamaríamos objetos voladores no identificados dentro del libro de Enoc? Frente al tema ovni, pues claro, en este libro uno puede notar, sobre todo donde a Noel empiezan a contar y donde él se empieza a ver con los otros santos, que son como estas almas que están esperando justicia y todo esto, hablar con los ángeles, solamente que lo hayan llevado desde donde vigilaban a la tierra, que no era en la tierra porque de hecho en la conversación que les conté al inicio, donde ellos pactan en el monte Hermón, pues ellos ya venían hablando de descender a la tierra. Vamos a descender a la tierra y a tomar mujeres para nosotros, y otros decían vamos a hacerles hijos. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban? ¿Dónde? ¿Cuál era? ¿Era una plataforma eso? ¿Es otra dimensión? ¿Cómo funciona eso? Y los temas de los ángeles y de cómo los humanos tenemos un tiempo finito en esta tierra, pero los ángeles hablan de eternidades, cientos y miles de años, de cómo se encierra a los ángeles por 70 generaciones, como es el caso de Azazel, que lo encierran en un desierto cerca del Líbano. 70 generaciones es un montón de tiempo. Entonces uno puede ver la naturaleza de ellos tan diferente a la de nosotros. Entonces pues sí, claramente es
o son fenómenos extraterrestres y que vienen a la Tierra y cómo se pueden llegar a transportar, pues uno podría pensar en fenómenos ufológicos sin duda. El libro de Enoch, de eso hablamos en esta oportunidad en los audios de Cruz Escribiente. Si usted nos está escuchando en este momento desde su casa, desde su oficina, desde su automóvil, le pido el favor de que antes de que continuemos, dele por favor like y active la campanita. Active la campanita para que pueda usted conocer de nuestros podcasts. Esto es un esfuerzo grandísimo que hacemos un grupo de personas. A mí me toca aquí investigar, entrevistar y lo hago solo para usted, solo para usted. Y bueno, quiero contarles a ustedes también que el libro de Enoch tiene, como ya hemos hablado, varias secciones. Y quiero volver a este punto, a la organización que tiene ese libro de Enoch. Concretamente son 5 secciones principales, que todas son distintas, que muchos dicen fueron escritas por diferentes personas, porque tienen estilos diferentes. Algunos otros dicen que ese es el resultado de la tradición oral, que realmente, como no había escritura, los que conocieron a Enoch o conocían estas historias empezaron a decirlas boca a boca durante siglos y al final se escribieron y por eso tiene esas partes tan distintas. Son, vuelvo a decir, 5 secciones principales. El libro de los vigilantes, que es el primero donde se habla de estos seres. El libro de las parábolas de Enoch, que también llaman el libro de las similitudes de Enoch. El libro que es para mí el más interesante, que es el libro astronómico, donde se habla de las luminarias del cielo, de lo que hay arriba en el firmamento, en la bóveda celeste, a través del espacio, a través del mismísimo tiempo. Y esto es increíble porque se plantea esta visión de que allá afuera en el cosmos hay tiempo y hay espacio diferente. El libro de las visiones de los sueños, que es el otro. Ahí es donde se narran, por ejemplo, profecías, ahí donde se narran visiones apocalípticas, donde se anuncia que la tierra será destruida y que vendrán varias humanidades. Y también está más adelante otro texto que habla de cartas, ¿no? Las cartas de Enoch. Y aquí viene otro elemento que quiero preguntarle a Yarley, tal vez sea un poco repetitivo, pero quisiera que nos contara qué piensa usted del contenido de esos textos. ¿Piensa usted que ahí hay profecías? ¿Piensa usted que ahí hay elementos que sean reveladores de la cultura, de ese momento histórico? ¿Qué piensa usted de ese contenido en específico, de lo que está allí, oculto entre líneas en el libro de Enoch? Yo diría que el significado y el propósito pues es muy escatológico, o sea, es hablar del final de los tiempos y también hacer una exhortación a la humanidad de cómo conducirse en el mundo, de cómo conducirse en justicia, en rectitud y conectado con Dios. Hay unos temas ahí proféticos, sin duda, unas profecías que claramente hablan sobre Israel, sobre la fundación de Israel y lo que iba a sufrir eh, varias diásporas, varios saqueos. Entonces, para Israel, pero también para toda la humanidad, es un libro muy, muy apocalíptico que nos empieza a hablar no solamente de esta visión de esta historia, sino del futuro y muchísimas imágenes que uno encuentra ahí, como de los santos que están pidiendo justicia, de Abel que está pidiendo justicia todo el tiempo, clamando hasta que el linaje de su hermano Caín se ha borrado de la faz de la tierra para que así se le haga justicia. Entonces, donde están en esa dimensión paralela, igual totalmente los justos, clamando y orando al Eterno para que los juzgue un día, para que llegue un juicio donde ellos sean enaltecidos y donde el resto de los impíos, digamos, sea juzgado. Entonces creo que sí hay un propósito de andar con rectitud, contar la historia de lo que va a pasar y de cómo va a ser el final de los tiempos y de cómo va a haber un cielo nuevo y tierra nueva, que es el sentido del Apocalipsis.
las costumbres y prácticas de hace 2000 años a través de Google y el Museo de Israel. En 1947, un pastor encontró de manera fortuita en unas cuevas ubicadas en Qumran un importante yacimiento arqueológico próximo al Mar Muerto. Unos textos en pergamino que contienen fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el de Esther, así como varios apócrifos y escrituras de sectas. Adolfo Reutemann, comisario del Palacio de los Libros, ha contado a EFE la riqueza e importancia de este proceso, en el que 5 de los 8 rollos escritos en hebreo, antiguo y arameo han sido fotografiados página por página con una cámara especial de alta resolución. Permiten realmente conocer sobre la sociedad, el pensamiento y la literatura del pueblo de Israel hace 2000 años atrás. Y fundamentalmente entre los rollos se hallaron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. 220 copias de los libros bíblicos de la Biblia hebrea se han hallado en Qumran, entre ellos el gran libro de profeta Isaías, el manuscrito A de la cueva número 1, que es el manuscrito bíblico más antiguo y completo hallado en el mundo. Los manuscritos del Mar Muerto, un tema sorprendente, un tema increíble, porque como ustedes escucharon en esta noticia de hace 11 años de la agencia EFE, en Qumran, en un lugar allí cerca a la ciudad de Jerusalén, a unos pocos kilómetros, se encontró una cueva, unos rollos. Imagínense ustedes, una cueva antigua, una de esas cuevas en las montañas que están allí, donde no entra humedad, completamente seca, y en uno de esos lugares se encontraron unos rollos en donde estaba escrito en hebreo antiguo textos de la Biblia, textos antiguos, los textos bíblicos más antiguos de todos los tiempos. Y muchos dicen que allí, entre esos antiguos trozos, jirones de papel que contienen estas tipografías que alguna vez fueron redactadas, fueron plasmadas por antiguos escribas con tintas vegetales, dicen que en esos rollos ahí están elementos mágicos del pasado, del pensamiento mágico de esos antiguos pueblos. Son versos que nos hablan del tiempo de la creación, son versos que nos hablan de otra humanidad, son versos que nos hablan del poder de Jehová, de Yahvé, de Dios, según la perspectiva de estos grupos antiguos. Y yo quiero preguntarle aquí a Yarley García directamente, ¿qué relación podrían tener estos escritos, estos textos de los rollos del Mar Muerto con el libro de Enoc? ¿Qué podrían tener? O sea, el libro de Enoc es sorprendente. Ya hemos hablado de las criaturas, de las entidades, de las profecías, de los elementos que tiene, que posee, pero sería aún más impresionante ver esa conexión con los rollos del Mar Muerto, ¿no? Si existe ese vínculo. Yarley, ¿usted qué piensa? ¿Hay un vínculo dentro de sus investigaciones que ha hecho profundas sobre estos temas entre esos rollos perdidos, reveladores del Mar Muerto y el libro de Enoc? Sí, para mí sí, o sea, la relación me parece que es total. De hecho, lo mencioné al inicio, que si uno se pone a leer al apóstol Pedro y a Judas y como estos ángeles que perdieron su dignidad están en prisiones eternas hasta el día del juicio, como fueron encadenados y todo esto, se nota que sí hay una relación muy fuerte, y entre los textos que uno va a encontrar en el Mar Muerto, en temas de costumbres, en temas de esas figuras de cielo nuevo, tierra nueva, de cómo debe conducirse en justicia y cómo va a haber un juicio final en donde todos vamos a ser como pasados por un tamiz, a ver, y donde solo lo más escogido de esa humanidad, de lo que quede, que sí va a recibir como un perdón y van a habitar con Dios por toda la eternidad, y los impíos y los ángeles caídos que van a ser condenados a, digamos, hasta el lago de fuego eterno. Entonces sí, totalmente hay similitudes muy grandes, y por eso es que dije al inicio que este libro claramente, aunque no fue incluido en la Torá y aunque no fue incluido en la versión del Concilio de Nicea ni en la Septuaginta, es un libro que marca mucho esa tradición judío-cristiana. Ha sido un viaje fabuloso en este podcast. Este es uno de los podcasts que yo más me he disfrutado, no sé ustedes. Y bueno, ya estamos llegando casi al final, pero queda
queda mucho por discutir. Y aquí quiero preguntarle directamente por su opinión, Yarley. Cada quien crea su propia opinión. Tal vez algunos de los que nos escuchan piensan que esto es algo místico y que realmente existieron los vigilantes y que realmente existieron los Nephilim, y otros pensarán que es solamente una leyenda apasionante de la humanidad, y otros dirán que esas carrozas de fuego que flotaban sobre el cielo en esos textos eran ovnis, ¿no? Y que lo que nos está hablando el libro de Enoc es una abducción, es de una abducción prehistórica. Para todos hay interpretaciones. Para los historiadores es el reflejo de las tradiciones de pueblos antiguos, del pensamiento mágico, de la idea de que podía existir otro plano lleno de seres, lleno de entidades inteligentes. Pero quisiera preguntarle directamente a Yarley, que es nuestra invitada de excepción de este programa, ¿qué piensa usted, Yarley? ¿Usted qué piensa que es el libro de Enoc? Usted que ha leído muchísimo estos textos, que es amante del misterio. ¿Qué es el libro de Enoc para Yarley García? Este libro de Enoc es de mis favoritos porque mi figura favorita del relato judio-cristiano es Enoc. Enoc, un hombre que camina con Dios, que es muy recto, que tiene la capacidad de interpretar visiones y sueños y entender muchas cosas, por lo que uno puede ver en este libro, que escribe además, que se comunica entre los dos mundos, entre el mundo angélico y divino, porque además caminaba con Dios y se lo lleva a Dios directamente, y entre el humano y un hombre que se vuelve un ángel, se vuelve Metatrón. Enoc es Metatrón. Me parece una historia absolutamente increíble, o sea, ni el superhéroe más grande, ni la oda más impresionante puede compararse con esa historia de Enoc. Y como ese relato es tan vívido, bueno, los judíos y los musulmanes tienen algo maravilloso en su escritura, y es que es tan detallada, tan bonita. Pero ese libro de Enoc me parece increíble. Si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, no tiene desperdicio. Creo que también debe haber sin duda un audiolibro por ahí. Escúchenlo, no tiene desperdicio, porque no habla solamente de la ética y de cómo caminar con Dios, sino de toda esta historia que a uno le deja los pelos de punta, y uno se puede imaginar todos estos ángeles y todas estas cosas, y a este Enoc intercediendo. Hay una parte que me gusta mucho, que Dios dice como, venga, los ángeles tienen que interceder por los humanos, en cambio usted humano está intercediendo por los ángeles y los ángeles no tienen perdón. Me parece algo muy impresionante que revela también como la naturaleza de ese Dios, ¿no? De cómo puede ser muy dual, destruir la humanidad, no perdonar a estos que tienen una naturaleza superior, y en cambio amar al ser humano de alguna manera, no sé cómo, es decir, pensar en destruirlo, pero también pensar en perpetuar estas generaciones. Parece un libro maravilloso y complejo, que me encanta. Bueno, llegamos al final de este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Fue, vuelvo a decir, un viaje fabuloso. Gracias a Yarley García por estar aquí. Gracias a ustedes por escucharlo. Les vuelvo a pedir el favor de que por favor nos den like si les gustó, que nos sigan, que activen la campanita, porque todos nosotros somos una gran familia del misterio. Todos somos gente que no traga entero, que quiere ver más allá, que cuestiona todo, que ejerce esa libertad de pensamiento, esa libertad que tenemos como seres humanos, porque eso es lo que nos hace humanos, no tragar entero, no creer ni siquiera lo que estamos diciendo nosotros, investigar, buscar, viajar con la mente y la imaginación. Bueno, Yarley, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Gracias a ti, Esteban, por invitarme a este podcast maravilloso, Los Audios de Cruz Escribiente. Me ha encantado estar con todos ustedes hablando de este tema. Ya saben que me pueden seguir como Yayis Analiza en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, estamos hablando. Cuídense mucho. Un abrazo.
El libro de Enoc, un tema apasionante, vigilantes, Nefilim, criaturas que están por allí. Recuerdo un poco al Leviatán, esa criatura que sí está en la Biblia, que es gigantesca, que representa al mar, a la monstruosidad del mar, al poder del océano, el Leviatán. También Thomas Hobbes por allá escribió hace siglos un texto que se llama Leviatán para hablar del Estado, del poder de esa organización humana que nos gobierna. Y es por eso que quiero yo hacer aquí una reflexión con usted que está aquí, escuchándome. Siempre trato de hacer reflexiones, contar historias que nos sirvan para reflexionar, que nos sirvan un poco para hacer esa introspección, esa autoevaluación, para seguir adelante. Y a pesar de que yo no soy un creyente, y lo tengo que decir, no soy creyente, soy bastante escéptico y por eso busco estos temas y por eso me preocupo por buscar el misterio, porque quisiera que muchas de estas cosas fueran reales. Yo quisiera ver un fantasma, quisiera ver un ovni. A pesar de todo eso, en los textos antiguos se encuentra muchísima sabiduría, sobre todo en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Hay una parábola, una de esas parábolas evangélicas que a mí me parece impresionante, que nos sirve para reflexionar, bien seamos nosotros creyentes o bien seamos ateos. Este mensaje nos hace pensar en lo que somos y en nuestras posibilidades. Y es la parábola de la oveja perdida. Dicen que Jesús de Nazaret, sentado frente a un grupo de personas, les preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas, y una de ellas se le pierde, se extravía? ¿No va a dejar esa persona las 99 en los cerros, en las montañas, las 99 ovejas que tiene en su rebaño para buscar la que está perdida? ¿Abandonaría ese pastor, ese buen pastor, al grupo de ovejas que tiene allí para encontrar la que no está con el rebaño? La fuerza creadora de Dios es así con los seres humanos, según dice San Mateo. Esto es Mateo 18, 10, 14. Yo casi no hablo de versículos de la Biblia, no soy un creyente, pero me encanta y por eso quiero contarles esto, ya que hoy hablamos del libro de Enoc, porque tiene un poder grandísimo. Porque de lo que habla esta parábola es de la necesidad que tenemos de buscar al perdido, de buscar a aquel que está débil, aquel que está allí solitario, aquel que no está con el grupo, aquel que no está bien. Y así debe ser nuestra vida. A veces tenemos nuestros primos, nuestros familiares, nuestros hermanos que aparentemente están bien y de repente uno pierde comunicación con nuestros hijos después de criarlos durante tanto tiempo. Ya no les hablamos francamente, ya no conocemos sus sentimientos. Y aquí es cuando yo les digo, busquen a esas personas que se alejaron, son importantes. Busquen a esas personas con las que compartieron, busquen a ese que ya no le hablamos, tal vez por las ocupaciones, por ponernos a trabajar. Busque a esas personas que nos quieren, busque a esos que se perdieron de nuestro grupo, porque están allí tal vez esperando una palabra amiga, porque están allí tal vez esperando que les preguntemos cómo están, cómo se sienten. Así podemos incluso salvar vidas. Hay gente que se encierra en sí misma, gente que se encierra entre la oscuridad, entre la depresión. Qué buena es una mano amiga, qué bueno es un saludo. Busque ya en WhatsApp, busque ya en Facebook, en sus redes sociales, ese buen amigo con el que no hablan hace meses. Salúdelo. El poder de unas palabras puede cambiar el mundo. No le dé pena que cuando ellos ya no estén, ya no podremos decirles nada. No podremos decirles nada. Hay mucha gente que le escribe a esa persona que murió por Facebook, a su perfil, como si les pudiera contestar. Ya no nos va a contestar, pero los que están vivos sí. Y así no nos contesten, no importa. Les enviamos un mensaje de cariño y de amor. Y mi mensaje para ustedes, mi mensaje fuertísimo, lejos de toda creencia, lejos de toda religiosidad, lejos de todo dogma, es que yo a usted, aquí, desde las lejanías del espacio y del tiempo, aquí encerrado en mi estudio de grabación en medio de la noche, yo desde aquí solo les digo una cosa: yo a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.